Una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la corriente alterna en una forma continua de energía que los componentes del ordenador necesitan para funcionar, llamada corriente continua. Se puede decir que es el componente más importante de una computadora, ya que sin ella los componentes no recibirían la corriente necesaria para funcionar. Si se enchufaran con una corriente de entrada de 220 volts, los componentes explotarían. Las fuentes tienen 4 funciones principales. La transformación, en la que se consigue reducir la tensión de entrada de la fuente, 220 volts o 125 volts, que son las que suministra la red eléctrica, con la participación de un transformador en bobina a 5 o 12 voltios. La rectificación, con el objetivo de asegurar que no se produzcan oscilaciones de voltaje en el tiempo. En esta fase se intenta pasar de corriente alterna a continua, con el componente llamado puente rectificador. Este permite que el voltaje no baje de 0 voltios y siempre se mantenga por encima de esa cifra, manteniéndolo estable sin quedarse sin voltaje o tener de más. El filtrado, en donde se plana al máximo la señal con uno o varios condensadores que retienen la corriente y la dejan pasar lentamente, logrando el efecto deseado. Y la estabilización, cuando ya se dispone de señal continua y casi del todo plana, solo queda estabilizarla por completo. Si viene de más, se corta la energía, y si viene de menos, se larga un poco más de energía, con el fin ya mencionado de estabilizarla por completo. Las fuentes de alimentación varían en forma según el gabinete donde las vamos a instalar. Existen 3 tipos principales. Formato ATX, las medidas obligatorias son de 150 mm de ancho y 86 mm de altura, con una profundidad que depende del modelo. Generalmente, la mayoría de las fuentes, que son de hasta 650 o 750 watts reales, están entre los 140 mm y los 160 mm. Formato SFX, con dimensiones de 125 mm de ancho y 63,5 mm de altura por 100 mm de diámetro. El formato Custom, que son las que tienen forma según un gabinete específico. Potencia de la fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación están clasificadas por watts para mostrar cuánta potencia pueden proporcionar a la computadora, puesto que cada parte de la computadora requiere una cantidad de energía para funcionar correctamente. Es importante tener una fuente de alimentación que pueda proporcionar la cantidad correcta. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, eligiendo una fuente de alimentación con muy poca potencia, el sistema se apagará cuando consuma más energía de la que puede aportar la fuente. Y por el contrario, comprar una con más watts de lo que vas a usar podría ser un desperdicio de dinero. Para saber el consumo de tu PC, puedes entrar a una página que calcule el consumo de los componentes que tengas. Nivel de eficiencia. La certificación 80 Plus se trata de una certificación que lleva a cabo Ecos Consulting, con el objetivo de promover productos más eficientes a nivel energético. Esta certificación se creó en el año 2004. Es algo similar a las certificaciones que suelen llevar todos los electrodomésticos y que nos indican más o menos lo que consume y la energía que deja de aprovechar. Esta certificación asegura al usuario que la fuente de alimentación que quiere adquirir tiene una eficacia energética de al menos un 80% bajo cualquier carga de potencia. Esto significa que, de toda la potencia que llega a la fuente, al menos el 80% de ella se convierte en energía útil, mientras que el 20% restante se pierde como energía calorífica. Hay una diferenciación entre las fuentes de la certificación 80 Plus, según el nivel de carga y la eficiencia en este. Se las clasifica en White, Bronce, Silver, Gold, Platinum y Titanium, siendo la primera la menos eficiente y la última la más eficiente. La fuente de alimentación es seguramente el componente con más posibilidades de tener fallas, ya que entra en calor y después se enfría con cada uso, y recibe la primera corriente alterna de entrada cuando se enciende la PC. Un ventilador sin funcionar, continuos reinicios aleatorios de la PC, crasheos en carga e incluso problemas de rendimiento en juegos pueden ser síntomas de una fuente de alimentación defectuosa, de baja calidad o insuficiente. Se debe tener en cuenta que los componentes de la fuente se degradan con los años, y lo que hace 10 años era una fuente de 850 watts, hoy podría serlo de 650 watts, o sea, su potencia baja con el tiempo, y su rendimiento también se puede ver afectado y poner en peligro tus componentes. Lo que nunca se debe hacer es abrirla para su reparación. Hay posibilidad de sufrir descargas eléctricas incluso cuando está desconectada, y es muy difícil que puedas reparar un fallo de una fuente sin tener un esquema eléctrico y conocimientos avanzados de electrónica.
Existen dos tipos de fuentes, modulares o no modulares. En las modulares, los cables vienen por separado y no vienen conectados a la fuente, a diferencia de las no modulares que sus cables vienen desde dentro de la fuente, están fijos y no se los puede quitar. En ambos modelos existen ventajas y desventajas. Por ejemplo, las no modulares tienen como ventaja su precio, que es mucho más accesible que las modulares, y además de que su peso es menor a las modulares. En las modulares hay como ventaja su configuración de cable, sus ventiladores híbridos y de que estas suelen ser de mayor calidad. También estas tienen desventajas con su alto precio y son un poco más largas que las no modulares. Y las desventajas que están en las no modulares son bastantes, como su cableado fijo, los ventiladores que están permanentemente activos y el balanceo de carga que en la mayoría de las no modulares no lo tienen. Ahora, ¿cómo es que está diseñada externa e internamente la fuente de alimentación? Por ejemplo, en la parte externa de la fuente encontramos el ventilador o cooler que mantiene siempre fresco el equipo, el conector de alimentación que alimenta la electricidad al equipo, el selector de voltaje que proporciona el voltaje requerido, el conector de suministro que lleva la electricidad a los monitores, el conector AT o ATX que lleva la electricidad a la tarjeta principal. Un conector de 4 terminales tipo IDE que llevan energía a las unidades ópticas o discos duros. Y también un interruptor manual que enciende la fuente y bastante otras cosas más por nombrar, como conector de 4 terminales tipo FD que dan energía a las disqueteras. También los cables de voltaje, los que emiten voltaje a la computadora para controlar el sistema. A ver, y en la parte interna de la fuente de alimentación podemos encontrar el transformador de conmutación que cambia la energía eléctrica, los transistores de conmutadores que son como los transistores comunes y tienen altas intensidades, capacitadores de filtrado que logran una señal eléctrica con corriente continua, diodos que permiten el paso de la corriente en una dirección única, la bobina que controla los cambios bruscos de la corriente, el conector BERG que se conecta a las unidades de disquete, auxiliar de procesador que cuenta con voltaje y tierra, el cable SATA que conecta a los discos duros, el cable de poder Molex que se conecta a los discos duros y unidades SD, el cable de poder PCI Express que se conecta a la tarjeta gráfica